más hace que necesite eso. Claro, exacto, porque si no Sí. eso no existiese, bueno, ¿cómo operaríamos? No podríamos operar, ¿no? Y en definitiva, la evolución se produce aquí en la Tierra, ¿no? Ujú. Bueno, aquí tenemos vamos a ver hoy, justicia colgado, porque acuérdense que vimos ya el anciano sabio, vimos un poco de la rueda de la fortuna, ¿no? Ujú. Eh, bueno, entonces, la justicia. La justicia tiene que ver en el mundo One con el signo de Libra. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero el signo de Libra, o la justicia, mejor dicho, va a regir todas las espadas, ¿no? Cuando veamos arcanos menores, va a ser el regente de las espadas. A su vez, ella va a estar regida por la carta de la emperatriz, porque la emperatriz, recuerden que era el signo de Venus, ¿no? Entonces, como Venus es el planeta regente de Libra, del signo de Libra y de Tauro, en este caso estamos frente a Libra, por eso este arcano va a ser regido en la metodología de Wang por la emperatriz. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, con el arquetipo de lo materno, pero esta madre que castiga y recompensa, ¿no? De alguna manera es un arquetipo que busca un equilibrio, ¿sí? En el caso de la rueda de la fortuna también estábamos frente a un arquetipo materno, que era un poco la que te daba hablando justamente de Malkuth, ¿no? Te daba las condiciones en las cuales el individuo iba a aprender, ¿no? ¿Se acuerdan que era este hombrecito que estaba en el medio de la rueda, un poco sometido a esta diosa que estaba atrás, ¿no? La diosa Fortuna, que lo iba a hacer pasar por las distintas experiencias como aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces, esta es un arquetipo materno que pone límite, ¿no? Pone límite y, bueno, castiga es un poco fuerte decirlo, pero bueno, en un punto es así, ¿no? O sea, más que castiga, ordena, ¿no? Vieron que está en un palacio, en una especie de lugar cerrado, ¿no? Que parece como una iglesia. Es el único arcano mayor que va a estar afuera, ¿no? No va a estar en un lugar al aire libre. Vieron que todos los demás están como al aire libre, ¿no? Ella no, ella está en un lugar cerrado. Y Juan da una explicación de esto y él dice, en definitiva, la justicia divina no la podemos, o la voluntad de Dios, no la podemos dilucidar, porque no estamos en condiciones, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, como no podemos dilucidar esa voluntad de Dios y el derecho, por más que exista conceptualmente, ¿no? La idea del derecho natural, ¿no? El derecho a la vida y demás, como no podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, bueno, la justicia se vuelve en un punto cultural, ¿no? Entonces, por eso él la pone adentro de una estructura, ¿no? Que puede ser un palacio de tribunales, puede ser una iglesia. Bueno, en cuanto a los atributos fundamentales, que esto, bueno, está en cualquier mazo de tarot, ¿no? Incluso en el Marsellés, en el White y demás. Los atributos fundamentales son la balanza y la espada, ¿no? La espada como símbolo del límite, ¿no? De lo intelectual, porque es una energía muy mental, es una energía de aire, ¿no? Y también la balanza, porque en la balanza se sopesan las decisiones, ¿no? Cuando un juez, por ejemplo, pensando en una justicia terrena, cuando un juez tiene que aplicar escribir una sentencia, aplicar justicia, bueno, tiene que sopesar, ¿no? La situación. Si hay atenuante, hay igual algún agravante, no es algo mecánico, sino que tiene que contemplarse la situación en particular.
Bueno, se relaciona mitológicamente con la diosa egipcia Maat, que es una diosa, que bueno, es la típica imagen, ¿no? Con las alas desplegadas, no sé si la ubican, y es la que cuando supuestamente los egipcios morían e iban a este juicio final, esta diosa que era presidido por Osiris, ¿no? Esta diosa, la diosa Mat, pesaba el corazón del muerto con una pluma, y si el corazón pesaba más que la pluma, no podía pasar, digamos, al paraíso y era devorado por un cocodrilo. Si estaba en equilibrio, significaba que ese corazón liviano estaba en condiciones de pasar a otro plano, ¿no? Entonces, bueno, lo decidía de alguna manera esta balanza. ¿Mm? Bueno, la justicia también es una virtud cardinal, esto lo vimos la vez pasada, ¿se acuerdan que decíamos que el tarot refleja las cuatro virtudes cardinales? Bueno, la justicia es una de ellas. ¿M? El tema es que es muy difícil saber qué es justo y qué es injusto, ¿no? Porque lo que es justo para una persona puede ser muy injusto para otra. Entonces es como difícil encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Pero en definitiva, si lo pensamos desde el punto de vista del camino del héroe, podemos decir que este personaje, ¿no? Que abandona su zona de confort, en la instancia del joven enamorado y se sube a ese carro, de alguna manera la justicia lo va a poner no a prueba, sino que va a juzgar sus acciones, ¿no? Y en definitiva es la misma vida, ¿no? Si se comete un acto que es dañino para con un otro, bueno, aparece la idea de la justicia terrenal y la justicia divina, el karma, ¿no? Para los que creemos en que existe una justicia divina. Entonces, bueno, básicamente es la idea de que todo daño, ¿no? Toda situación eh, que altera un orden, ¿no? Que nos conecta con el caos, tiene que ser reordenada. Un gran aliado de la justicia, ¿cuál piensan que puede ser? A ver qué se les ocurre. Yo te digo, bueno, ¿con qué cuál es el aliado fundamental de la justicia? ¿El emperador será? No, así, sin pensar Ah, en ah, arcanos. El tiempo, porque la justicia se ordena, pero no es inmediata, requiere tiempo, ¿no? Entonces, la idea de que la justicia se soporta un poco en el tiempo, ¿no? No es un arcano que resuelve inmediatamente, ¿sí? Bueno, a veces puede ser, en una lectura me refiero, ¿eh? Pero tengan en cuenta que a veces para que las cosas se ordenen, ¿no? Se requiere tiempo. A veces uno piensa, uy, no se están dando las cosas como yo quiero o de alguna manera como debería ser un cauce natural. Y bueno, finalmente la justicia termina ordenando, ¿no? Esa idea de que eh, la justicia le da a cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, entonces, podríamos pensar también en la justicia como una oscilación, ¿no? Bueno, por ejemplo, si lo relacionáramos con el árbol de la vida, vieron que tiene dos ejes, ¿no? El eje de la misericordia, el eje de la severidad, y en el medio, ¿no? El equilibrio. Porque la cábala lo que plantea es que en realidad siempre estamos, un poco lo que plantea Jung también, ¿no? En esta polaridad, ¿no? Oscilando en un extremo y otro, ¿no? Entonces lo que busca la justicia justamente es que haya un equilibrio entre estos dos polos, ¿no? Quizás por eso sea que, viendo una mirada más astrológica, porque al libriano le cuesta tanto decidir, ¿no? Porque está siempre
aspirando a lo perfecto y también buscando siempre este equilibrio, ¿no? Y a veces a veces no, siempre cuando uno tiene que decidir, hay algo a lo que uno tiene que renunciar, ¿no? No se puede tener todo. Entonces, bueno, pero la justicia es así, ella quiere resolver, ¿no? Entonces acá les puse algunos significados que pone Wang en su libro: el balance, el aplomo, las artes, porque piensen que estamos en el mundo de Libra, ¿no? O sea que todo lo que tiene que ver con las artes también de alguna manera va a estar favorecido. La prolijidad, la precisión, el perfeccionismo moral, ¿no? Esto de lo que yo les decía, de poder ponderar todas las opciones antes de tomar una decisión. Y en sombra, bueno, él pone el humor cambiante, los enojos desmedidos, las demandas irracionales y la intolerancia a los cuestionamientos. Y también podemos agregar justicia por mano propia, por ejemplo, que ya no es justicia, ¿no? Sino es como, bueno, querer imponer la voluntad de uno y no respetar, vivir en sociedad, esto de, de la máscara, ¿no? Eh, o la venganza, la búsqueda de la venganza, ¿no? Que ya tampoco es justicia, hay un exceso, ¿no? Imaginen una justicia combinada con el diablo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una necesidad bueno, de que las cosas se resuelvan como uno quiere y no importa el otro, no importa nada, ¿no? Bueno, aquí la justicia, ¿qué piensan de la justicia? ¿Les gusta? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Les llama algo la atención? Por ejemplo, está ese piso, ¿no? Que a veces lo relacionan con la masonería, pero en definitiva tiene que ver con los opuestos, ¿no? El blanco, el negro, el yin, el yang. Fíjense en el mandala que pareciera que hay dos triángulos que se unen en el vértice, ¿no? ¿Lo ven a eso? Sí. Ujú. Que da como un reloj de arena, ¿no? Lo que les decía del tiempo. Y los colores también podríamos pensar, ¿no? El violeta, la transmutación de la que siempre hablamos, o Yesod, que es la luna, el sol, hablando del sol, Tiferet, ¿no? La individualidad, la conciencia, y la misericordia, ¿no? La misericordia de Yesed, porque perdón, la justicia tiene que tener un costado misericordioso, si no aplicado así a rajatabla, resulta muy rígida, ¿no? Este arquetipo, si se posiciona en extremo, es un arquetipo que se vuelve muy rígido, ¿no? Como Ujú. todo lo mental necesita tener un costado más amable, ¿no? Porque si no se vuelve seco, rígido y demasiado duro, ¿no? Es un poco lo que decíamos con el tema del animus, ¿no? Un animus, el ánima, perdón, en el caso del hombre, si se vuelve excesivamente racional y se despoja de lo femenino, se vuelve muy tajante, ¿no? Y lo mismo en el caso de la mujer, una mujer con un animus muy muy logos, digamos, muy también disociado, ¿no? De sus aspectos, aspectos internos de ella femeninos, también se vuelve una mujer que baja línea, ¿no? Que todo es, bueno, todos los hombres son iguales, eso es lo oscuro o lo sombrío en el ánimo, ¿no? Bueno, algo que quieran compartir de este arcano. Sí, a mí me llamó la atención el tema de los mandalas y de los cristales, ¿no es cierto? El mandala, como vos decís, esto de que tiene los triángulos, Ujú, los triángulos centrales con el blanco y el azul me remiten a la sacerdotisa. Y si uno ujú, suma el 11 y el 2, muchos asocian la sacerdotisa con la justicia, por esto de lo que viene de atrás. Y ujú, inclusive la espada de ella, que está en su mano derecha, que es la mano racional, eh, está inclinada como hacia el pasado sobre este violeta que tiene que ver con que la justicia es algo como superior, que viene del plano
vos decís del plano de Yesod, del plano de lo inconsciente, ¿no es cierto? De ese plano lunar, Ujú, y eso es lo que hay de fondo en el mandala a los pies de ella. Aparece el blanco y azul de la sacerdotisa, el amarillo de la conciencia con el verde de Venus, el verde que está asociado también a la carta de la emperatriz, y sobre el violeta y el negro haciendo este lugar seguro, ¿no es cierto?, que con el que cierran los mandalas. Y son los colores que se repiten en los tres cristales, el amarillo de la ujú, conciencia, que es el que tiene en el frente, el celeste de la compasión, de la espiritualidad, de la emoción, y el violeta de lo superior. La espada toma ese violeta de lo superior, y encima de la cabeza tiene como ese otro mandala en el amarillo, ujú. que también repite lo cuaternario porque es una cruz separada en cuatro, con otras cuatro cruces, ¿no es cierto? Esta de que la justicia si bien toma de lo divino, se imparte en lo material, me da la impresión, y Sí, con un sentido lógico, ¿no? Porque es claro, amarillo, tiene conciencia. Entonces me claro, pareció una carta muy, muy equilibrada, muy linda, y el piso yo lo asocié también al tablero de ajedrez, ujú, también, sí, porque sí, tal me dio cual. ese... Sí, sí. Ujú. Sí, también podríamos decir que la justicia está en el eje de la severidad, ¿no? Porque, bueno, se requiere severidad para impartir justicia, no dejarse llevar por las subjetividades, por la lástima, ¿no? Si bien tiene que tener un componente de misericordia, tiene que tener un rigor, porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Y bueno, Por eso muchos lo asocian a lo kármico también, y el violeta también, es un color claro. que tiene que ver con lo kármico, Y esto de hacerse sí, responsable, ¿no es claro, cierto?, de sí, lo sí, que es lo uno que hizo, y que dijimos de, un poco después de la rueda de la fortuna, esto de que la rueda de la fortuna es más azarosa, uno no maneja la fortuna, pero sí maneja lo que hace con esa fortuna. Y la justicia claro, viene sí, como a sí, poner un sí. poco de orden ahí. Por eso dijimos que el carro implica, no es nada más que salir al mundo y hacer lo que uno quiere, sino que, bueno, hay responsabilidades frente al daño, ¿no? Que uno pueda llegar a generar. Las acciones, ¿no? Las acciones que si, bueno, alteran de alguna manera el orden, van a tener consecuencias. Pero esto, el orden no es el orden con el que nosotros vemos, ¿no? Normalmente asociamos, sino el orden, qué sé yo, alterar el orden puede ser cometer una acción que de alguna manera cambia el escenario en la vida de otra persona y, bueno, es algo de lo que nos tenemos que hacer responsables, ¿no? Pensemos en un, qué sé yo, en un robo, en un homicidio, bueno, en un extremo ya en un homicidio, pero bueno, que se genera toda una situación donde se altera la vida de esa persona, del entorno de esa persona, y bueno, a eso habrá que responder, ¿no? Si no se responde en este plano, bueno, se responderá en otros planos, ¿no? Si es que creemos en otros planos, justamente. Bueno, entonces esta es la justicia, un arquetipo interesante, ¿no? Interesante. Y te decía que de las cartas sentadas es la única que no tiene respaldo, porque todos los demás tienen un respaldo que tiene que ver con la idea, la emperatriz tenía el respaldo terminado en el triángulo, en el 3, ¿no es cierto? El emperador en el rectángulo, y ella no tiene respaldo. El respaldo es El cristal. este cristal amarillo con eso en la cabeza, ¿no es cierto? Ujú. Que hace que las decisiones sean de ella, no se puede recostar tranquilamente, tiene que tomarlas activamente. Está en una situación más activa que otros. Sí, podríamos decir que sí. Si está actuando plenamente, sí. En realidad no sabemos si es un arquetipo humano, digamos, si lo relacionamos con la justicia humana, eh, bueno, está sometida también a un sistema de reglas, ¿no? Si es la justicia Ujú. divina, también, de alguna manera hay reglas, ¿no? Así que, bueno, la justicia forma parte de un sistema de reglas y de normas, ¿no? No es que se pueda hacer lo que Ujú. ella quiere dentro de un contexto, ¿no? Lo importante es que de alguna manera es un arquetipo
que si bien está encarnado en lo femenino, es bastante masculino, ¿no? Es la espada, es el aire, es la conciencia, ¿no? Es de alguna manera un arquetipo que nos ayuda a ampliar nuestra conciencia, ¿no? A volvernos más objetivos, como es la mente en definitiva, ¿no? El pensamiento. Bueno, pasamos al colgado. ¿Qué les pasa con el colgado? Es una carta polémica, ¿no? Acá en Wang, la verdad que es bastante linda dentro de todo, si la comparamos con otros mazos, ¿no? Porque si se fijan en la imagen, ¿no? Arma como un infinito, una especie de infinito, ¿no? Y tiene dos centros de luz. El centro de luz que está en su cabeza y de donde cuelga, ¿no? El otro mandala. Aquí el mandala es de donde cuelga el pie, ¿no? Está arriba. Ha como cambiado el orden, ¿no? Siempre los mandalas aparecen abajo, aquí aparece arriba. En un punto blanco, ¿no? Hace un juego entre lo material y lo divino, ¿no? Bueno, él lo va a relacionar, Juan, con el signo de Cáncer. Y después, lo vamos a ver más adelante, lo va a Perdón, no relacionar, te escuché el signo. ¿Con qué ah, signo? perdón, de Cáncer. ¿Ahí me escuchás? Y va a ser regir, digamos, este signo de Cáncer. Después lo va a relacionar Juan también con el palo de las copas, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que pone una serpiente, ¿no? La misma serpiente que estaba en el loco, ¿se acuerdan? Si tienen el mazo ahí, que estaba en el loco, que después aparece en el colgado, ¿no? Perdón, en el carro, cuando el personaje tiene la corona y la serpiente en sus manos. ¿M? No me acuerdo, sinceramente, en qué otro, de lo que vimos, en qué otro arcano aparece la serpiente. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que ningún otro, ¿no? Porque en Los Enamorados aparece el pez. Creo que no está en otra carta. Bueno, es la serpiente de Kundalini, ¿no? Que se enrosca en la columna vertebral y que va iluminando. En los enamorados aparece el Uroboros de la serpiente rodeando el mandala. Ah, tenés razón, pero en el mandala, no en la figura, no en No, la figura central. Aparece el Ouroboros y un pececito que apunta hacia la derecha, creo. claro, sí, sí. Bueno, es lo mismo, es la misma En la idea, torre ¿no? también parece, Sí, sí, pero ¿no? de lo que vimos, sí, pero Ah, de lo que vimos hasta ahora en estos tres, Ujú. en el loco, bueno, en el sí. mago también, en el mago están las dos serpientes Ah, en el mago, y el claro, en el caduceo, pingala, sí, claro, en el caduceo, exacto. Bueno, claro, no, no entonces, independiente. en esto se diferencia de otros mazos, donde está el colgado, colgando de ese árbol, ¿no? Incluso hay algunos mazos de tarot que lo relacionan con Judas, ¿no? Que le caen las moneditas. Acá no, acá está este señor, ¿no? Con el torso desnudo una vez más, ¿no? Quiere decir que acá lo que está en crisis o colgado, entre comillas, es el ego mismo, ¿no? ¿Y con qué arquetipo tiene que ver este colgado con la idea del sacrificio? ¿Mm? Entonces, sin sacrificio no hay evolución. El sacrificio y la evolución están íntimamente ligados, ¿no? Y está tan en el inconsciente colectivo que a veces, por ejemplo,
bueno, en una institución, pensemos, ¿no? En un gobierno, se genera una crisis, ¿no? Sobreviene el caos y siempre hay alguien que paga por ese caos, ¿no? Bueno, el ministro hay que echarlo, entonces se lo saca, y se genera una sensación de tranquilidad, como que, bueno, se sacrificó esta figura y el orden se restituyó, ¿no? Es como la idea de seguir evolucionando, ¿no? ¿Lo ven a eso? Sí. En lo cotidiano, ¿no? Bueno, entonces esta serpiente nos va a traer esta idea de la transformación y la renovación. ¿M? También el colgado tiene que ver con invertir, ¿no? Invertir lo espiritual, o sea, poner lo espiritual en el lugar de lo material, que está representado por esa iluminación, esa cabeza, ¿no? Que está hundiéndose en la materia, ¿no? El chakra corona, que es lo que nos une con la divinidad, y por otro lado, al revés, ¿no? Entonces, la idea es poder cambiar también la perspectiva, ¿no? Si el ego venía mirando las cosas de determinada manera, a partir de ahora, en este tránsito, donde lo que se está poniendo en tela de juicio es el ego y las valoraciones del ego, las miradas del ego, la vida que se había elegido hasta ese momento, bueno, ahora es momento de darle cabida al sí mismo, ¿no? Porque como habíamos visto, bueno, generalmente el sí mismo siempre ha estado con nosotros, pero generalmente uno vive más en función de este ego, ¿no? De esta personalidad ficticia que hay que construir, porque bueno, hay que operar en el mundo, hay que pagar las cuentas, hay que desarrollar, atender a nuestras necesidades corporales y demás, ¿no? Entonces es este equilibrio justamente entre lo material que tenemos que vivir, estas vidas materiales, ¿no? Estas vidas administrativas también, que a veces se nos vuelven administrativas, pagar las cuentas, esto, lo más allá, y empezar a darle cabida a una conciencia superior que es nuestro sí mismo, ¿no? Bueno, entonces la idea del sacrificio también tiene que ver con el sostener de alguna manera la experiencia, ¿no? Es como el mito del eterno retorno, ¿no? Es decir, ¿por qué este arquetipo tiene que ver con estos dioses eh, que han sido sacrificados, ¿no? Como Din, que se sacrifica 9 días y 9 noches, y obtiene las runas. Bueno, el mismo Osiris, ¿no? Que es engañado por su hermano y lo recompone Isis. Este mito lo conocen, ¿no? El mito de Osiris. Ujú. Claro, que después ella lo va juntando esos pedazos, ¿no? Cuando él cae bueno, si quieren se los paso limpio muy rápido. Osiris e Isis son hermanos y son cónyuges, y el hermano Set, que es el hermano oscuro, ¿no? Le tiende una trampa, lo invita a un evento, una reunión, eh, y había construido un sarcófago previamente con las medidas de Osiris, y hace como un juego que a ver a quién le cabe este sarcófago. Y cuando él entra al sarcófago lo cierran y lo tiran por el río Nilo, y entonces el pobre Osiris va ahí despedazándose, ¿no? E Isis va juntando todos los pedazos de Osiris y los reúne, y debajo de un árbol, ¿no? Fíjense la asociación del árbol con la madre, ¿no? Con la vida. Y bueno, de alguna manera vuelve a la vida y tienen juntos a su hijo, que es Horus, si mal no recuerdo, ¿no? Lo importante es que, bueno, que hay una resurrección, ¿sí? Entonces nos va a decir Juan, todos estos dioses, incluso Jesús, que bueno, es el Hijo de Dios para los cristianos, son, digamos, son dioses o héroes, o llamémosle como les querramos llamar, que han sufrido, ¿no? Que se han desmembrado, como se desmembró Osiris, que han cargado una cruz, ¿no? Que han muerto y que han resucitado, y que en esa resurrección de alguna manera vienen como a juzgar a vivos y a muertos, como dice cristianismo de Jesucristo, ¿no? Lo mismo sucede con Osiris, es el que preside
el juicio, ¿no? De los egipcios. Entonces, este arquetipo tiene que ver con eso justamente, como implica una transformación tan grande el colgado que nos posiciona en otro lugar, ¿no? Y, y la idea de la repetición, pensemos en la Eucaristía, ¿no? La repetición del misterio de la Eucaristía, de alguna manera nos hace volver a esa experiencia, ¿no? Originaria de Jesús, en definitiva, para que todo vuelva a comenzar, ¿no? Por eso esa es la idea del sacrificio, ¿no? Que las cosas se mantengan. Por ejemplo, en la antigüedad, los que hacían sacrificios, humanos o no, lo que está de trasfondo en ese sacrificio es que finalmente los dioses me permitan seguir continuando, ¿no? Que esa comunidad, que esa vida siga existiendo, ¿sí? Que es un poco desde lo humano que vemos hoy, ese ministro que es sacrificado, en definitiva es sacrificado para que todo continúe, ¿no? Todo se reordene y todo continúe. Bueno, ¿qué más? Lo que se sacrifica finalmente en el colgado es la perspectiva del ego, ¿no? Lo que ya dijimos. Entonces, al ampliar la conciencia, ampliar la mirada, se genera una liberación de energía, como dice acá, que da inicio a una nueva vida, ¿no? Pensemos en algo en nuestra vida, ¿no? Una enfermedad que nos deja, no sé, postrados durante un par de meses, una experiencia que nos hace cambiar la percepción que teníamos antes de esa experiencia, ¿no? Nos transforma completamente. Es lo que en términos antropológicos se llama una iniciación, ¿no? Uno entra a esa iniciación y sale transformado, necesariamente. Es imposible no salir de esa forma, ¿no? Porque la experiencia es tan fuerte, es tan transformadora, que bueno, no trasladarla a la vida después sería una pérdida, ¿no? De alguna manera, de una oportunidad. Bueno, por eso se relaciona con cáncer, porque, ¿se acuerdan cuando vimos, en definitiva, para evolucionar, el camino siempre es a partir de la madre, ¿no? Es como volver a esa madre, volver a ese útero, volver a esa caverna, esa cueva, para después emerger, ¿no? Emerger con otra conciencia. Bueno, entonces algunas definiciones de Wang, la reversión, el completo cambio del punto de vista porque estamos integrando al sí mismo. Bueno, lo relaciona también con lo materno, con lo canceriano, entonces por eso pone conexión con el hogar, con lo familiar, con la mediunidad, con la sensibilidad. Y bueno, tiene su lógica en el sentido que cuando nos acercamos al sí mismo nos volvemos también más sensibles, ¿no? Incorporamos toda esta intuición espiritual que nos da el sí mismo, ¿no? Ya no vemos las cuestiones en blanco-negro, ¿no? Ya empezamos a integrar otra perspectiva. Y en sombra, bueno, todo lo que tiene que ver con el martirio, ¿no? El estar confundidos, el no entender de qué va esta experiencia, no poder aprovecharla quizás, ¿no? Querer acelerar los tiempos, ¿no? No entregarnos. Lo que pide esta experiencia es que nos entreguemos a este tránsito, ¿no? Que soltemos el control. Ahora, si nos quedamos eternamente ahí, también estamos no haciendo lo que la vida nos pide, ¿no? Es un poco lo que pasa con todos los arquetipos. Si nos quedamos colgados también en el mundo de la templanza, y bueno, no evolucionamos. Es un tránsito, hay que vivirlo como un tránsito, ¿sí? Bueno, algo que quieran compartir de este arquetipo, ¿les gusta, no les gusta? ¿Qué les genera? La idea del sacrificio, ¿no? Sí, es como muy distinto a otros colgados, porque en los otros no se le ven las manos.
acá se ve claramente que él no se resiste frente a eso. A mí me hizo acordar un poco dentro de los mitos de Campbell a esto del descenso a los infiernos, cuando Ujú. está ocurriendo la transformación y es como ese momento, ¿no? De donde es Sí. voluntario esa bajada al inconsciente, sobre todo por el gesto de las manos, que parece también que hace como una coronilla o un triángulo de agua Ujú. Que sobre apunta la hacia abajo, coronilla ¿viste? que repite lo mismo de las piernas, ¿no es cierto? Como que Ujú. está sumergido en esa agua del inconsciente y dejando que la transformación fluya. Y todos los colores del mandala tienen que ver con la transformación. Son todos alrededor del lila. No hay un solo color de acción en la carta. Es Ujú. todo Todo agua, sí. transmutar, todo Sí, sí. trabajo Volver a la interno. madre. Sí. Pero puede ser voluntario o no, ¿eh? O sea, a veces la vida te Claro, lo acá impone. parecería por el tema de que no hay cero resistencia, que los otros uno tiene la duda de si se resiste o no se resiste, porque no se ven. Claro, que tiene una Acá mirada no rara, hay, ¿no? claro. Sí, pero Sí, bueno, sí, la acá, experiencia, puedes, por más que no se resista, puede no ser no, lógico, voluntaria. lógico. Eh, digamos, se dio así, ¿no? Que te apareció Y me esa... sorprende que la cabeza de la serpiente le dé justo en la nuez de Adán. No sé si eso tiene algún significado o no. No dice nada, pero bueno, en realidad todo está, todo se va a iluminar, ¿no? A partir de la Ujú. serpiente de Kundalini. En definitiva, todos los chakras se van a activar a partir de esta experiencia, ¿no? Todo se transforma, una vida entera se transforma, ¿no? No es nada más una porción, sino que, bueno, en definitiva, será una mejor comunicación, una mejor conexión con lo divino, una mejor conexión con lo terreno. Todo se empieza como a expandir, ¿no? Hay una expansión de la conciencia a partir de una experiencia difícil, pero que va a generar, ¿no? Si la sabemos aprovechar, mucha transformación. Y lo Mm. otro que me llamó la atención es como el balconcito que tiene abajo, que A es como ver. si nosotros Ah, miráramos sí, la carta desde un interior. tal Es cual. la única carta que uno mira y no está como en el paisaje de la carta, sino como que está de afuera, que eso es algo como ajeno, ¿no es cierto?, a ese Ujú. personaje y en el que no podemos entrar desde el mundo Un este real. cerco, ¿no? Es como un cerco Sí, ahí. me dio esa idea, como que hay un Ujú. vallado que ese mundo le pertenece a él, que nadie más puede entrar más que él. Bueno, ahora lo vamos a relacionar con la muerte, donde también está como esta especie de puente y cuadrados que se van como cayendo, ¿no? Ahí lo vemos en la Desarmando, sí. muerte, exacto. Bueno, acá tenemos la muerte. ¿Ven el puente con los cuadraditos? ¿Ven que es la misma Sí, sí. sensación del cerco? Solo que acá está como más disimulado, ¿no? Bueno, la muerte con qué tiene que ver con el signo de Escorpio, ¿no? Y va a estar regida por el loco. Acuérdense que para Juan el loco estaba regido por Plutón, ¿no? Por el planeta Plutón. Ujú. A diferencia de otros mazos que lo relacionan con Urano. Entonces, tiene que ver con el arquetipo de la transición. ¿Sí? Hay un estado de cosas que termina y para dar paso a otra, ¿no? Entonces vamos un poco a la iconografía que eligió Wang. Fíjense en los planos, ¿no? Primero el puente que se está disolviendo, el puente y los cuadraditos, ¿no? La materia, ¿no? El 4 se va disolviendo a medida que la muerte va pasando, pero detrás de ella va fertilizándose esas plantas, ¿no? Quiere decir que el paso por de la muerte trae destrucción, pero también trae cosas nuevas, ¿no? Es la idea del el eje construcción-destrucción, ¿no? Destruyo para que algo nuevo, darle espacio a lo nuevo, ¿no? Fíjense que debajo del puente el agua, ¿no? El agua, esa bolita ahí, ¿lo ven al puntito ese, blanco? Sí. No llego a distinguir, pero sí. Ah, sí, está ahí en el agua, ¿no? Claro, se ve, Em, pero no, algo parece que tuviera en el centro, pero no llego a ver. en el agua no en el mandala, ¿eh?
No, no, debajo sí, del abajo, puente. abajo en el Ah, agua. ¿lo Es como viste? una perla, Sí, pero con como una que tiene perla, algo de sí, eso. tal cual, tal Sí. cual. Bueno, después tiene la guadaña, ¿no? Los típicos atributos de Saturno, la guadaña y el reloj de arena, ¿no? Que bueno, también están íntimamente relacionados con la muerte, ¿no? Porque, bueno, la guadaña lo que corta, ¿no? Lo que pone fin a algo y también la idea del tiempo, ¿no? La transformación a través del tiempo, ¿no? Pensemos en nuestra vida humana, ¿no? El cuerpo del niño muere, aunque el niño sigue vivo y se transforma en un adolescente. El cuerpo del adolescente también muere y muta al adulto, ¿no? Y después el adulto se transforma en un anciano y después, bueno, nos morimos y nos transformaremos en la tierra, nos uniremos a la tierra en lo material, ¿no? Pero siempre hay una transformación a lo largo del tiempo, ¿no? Decía Jung, las muertes en nuestra vida, porque esas son muertes, nos preparan para la muerte final, ¿no? Son preparaciones, son anticipaciones. Fíjense que el paisaje, si bien estamos en la muerte, no es un paisaje oscuro, ¿no? Es bastante luminoso, ¿no? El verde, el agua, ¿no? Solo al final de la escena está esa montaña negra, ¿no? Pero hay más agua atrás. Fíjense dónde está la mujer. Hay también agua, está el violeta nuevamente, ¿no? El cielo. Bueno, entonces aquí está vestido, ¿no? Qué raro, está muerto, está con la mortaja. Ya no hay, pareciera como que no hay posibilidad de nada, ¿no? Hay un final, ¿no? Piensen en el loco, estaba todo lleno de posibilidades y por eso el torso estaba desnudo, ¿no? Aquí ya hay un final en un punto. Esa mujer atrás representa a la madre, ¿no? Y fíjense el gesto que hace, ¿no? Con los brazos hacia los costados y la cara como diciendo, ¿qué pasó, no? Este, bueno, entonces Wang va a decir, la madre contempla a su hijo tan transformado que no puede creerlo, ¿no? O sea, esa es la actitud, ¿no? Que la muerte cambia tanto el paisaje que ya no lo reconocemos, ¿no? Y después del caballito atrás, que es un caballo negro, que es un animal funerario, ¿m? Que se utilizaba, por ejemplo, a los reyes muchas veces los enterraban con sus propios caballos, o bueno, podemos pensar mitológicamente en el carro de Hades, ¿no? Que él irrumpía de alguna manera a la tierra, ¿no? Cuando quería ir a la tierra, irrumpía en su carruaje y era tirado por caballos negros, ¿no? Bueno, ¿qué más? A mí me llama la atención la vestidura, se parece mucho a la de la sacerdotisa inicial. Sí, Tiene ¿viste? como el mismo cierre central y sí, hay como un juego con la sacerdotisa, inclusive esa mujer de fondo, ¿no es cierto? Hay como algo que me hace acordar a la carta de que no aparece esa forma de vestirse en otros arcanos. Bueno, porque en definitiva la sacerdotisa para la Kabbalah, y él relaciona muchísimo este tarot con la Kabbalah, es Binah, es la madre, es la Claro, forma, por ahí es la es, estructuración de la forma. Entonces, bueno, ¿qué hace la muerte? Disuelve la forma, ¿no? Y vuelve a la fuente. Entonces sí, claramente hay una relación con todo lo que sea femenino, ¿no? La muerte es, de alguna manera, la reconexión con lo femenino, ¿no? Volver a la fuente. ¿Y quién es la que, como decíamos cuando veíamos la rueda de la fortuna, ¿no? El destino nos lo trae la madre y se experimenta en el cuerpo. ¿Quién nos da el cuerpo? La madre, ¿no? Entonces es lógico que este arquetipo remita a lo femenino, ¿no? sí, claro, y Bueno, que tenga en el centro del mandala esa luna que va pasando por los distintos colores y todo, del blanco al negro, es interesante también. claro, son
tal cual, de la luz hacia la oscuridad, ¿no? Ujú. O al revés, si queremos verlo desde otro lado, ¿no? Esa oscuridad se va convirtiendo en luz, ¿no? Sería como la Nigredo de la alquimia, ¿no? O sea, Claro. que después se va iluminando, ¿no? Pasa después por el emblanquecimiento, por el amarillo, finalmente el rojo y demás, ¿no? Pero la idea de ir hacia la luz, ¿no? El Sí, negro se sí. asocia con Saturno y también en la Kabbalah clásica, digamos, con Malhut, ¿no? Entonces, bueno, en Malhut está el negro, la experiencia material difícil, ¿no? Y de ese plano vamos a ir hacia Keter, ¿no? Lo blanco, la sefirá blanca. Es un proceso, Ujú. ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá en sombra él lo relaciona con todo lo que tiene que ver con Escorpio, ¿no? Escorpio en sombra. ¿M? Y bueno, hostilidad, violencia, irracionalidad. Yo creo que en un punto también este arquetipo en sombra es como, bueno, aferrarse a lo conocido, ¿no? No dejarse morir, ¿no? No dejarse transformar, ¿no? No querer que la vida nos transforme, cuando en definitiva, bueno, es algo que está fuera de nuestro control también, ¿no? Porque a veces queremos aferrarnos a una etapa, a una situación, a una relación y bueno, nada, hay que dejar ir, ¿no? Hay que soltar, hay que desapegarse. Bueno, y después tenemos a la templanza, que la templanza viene a continuación de la muerte y se va a relacionar con el signo de Sagitario. Ay, perdón, se me fue el... Y con el arquetipo de la mediación, ¿no? Va a ser regida por la rueda de la fortuna, porque recuerden que la rueda de la fortuna se relaciona con Júpiter, con el planeta que está en la mitología griega relacionado con Zeus, ¿no? Y es de alguna manera un planeta benéfico, ¿no? Por eso la rueda de la fortuna, por lo menos en este tarot, dice Wang específicamente que él lo relaciona más con lo benéfico que con lo otro, digamos, que no es tan favorable, ¿no? En una carta, en una lectura siempre apunta a hacer una carta benefactora, ¿no? Pero bueno, yo les diría con pinzas, porque depende con qué va combinada, ¿no? No sé, me parece un poco naif que todo sea tan positivo, ¿no? Si estamos en el mundo de las polaridades, también puede traer cosas que sean beneficiosas, en definitiva, también para quién, ¿no? Porque para el ego puede ser maravilloso y para el alma no tanto, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo en cada lectura. Pero volviendo a la templanza, aquí encontramos una mujer joven, no es un ángel, él no pone un ángel, lo dice explícitamente, como en otros tarot, ¿no? Por ejemplo, en el White, que está el ángel haciendo el trasvase, ¿no? Acá no, acá pone una figura real, digamos, una mujer, que está como en medio de un espacio al aire libre, haciendo este trabajo, ¿no? De unión entre dos, digamos, elementos antagónicos, que son el fuego y el agua, ¿no? Pero si se fijan, el agua es derramada sobre el fuego y no la apaga, ¿no? Eh, y de alguna manera hay una integración, ¿no? Aunque parece algo imposible, no deja de haber una integración, ¿no? En donde el fuego digamos, se une al agua y el agua de alguna manera también se integra con el fuego, ¿no? Bueno, las velas atrás, ¿no? Como la idea de la iluminación, de que algo nuevo va a surgir también, una nueva conciencia, porque lógicamente después del colgado, ¿no? Que es una iniciación, después de la muerte, que forma parte también de la iniciación, porque para abrirnos a una nueva vida hay que
matar, entre comillas, a la vida anterior, ¿no? Entonces, necesariamente ese caos que genera la muerte, que se ve muy claramente, por ejemplo, en el tarot de White, ¿no? Cuando entra ese caballo eh, en, en la comarca, ¿no? En la escena típica de la Edad Media, está todo es un desastre, ¿no? Cadáveres por todos lados y demás. Y la muerte es la única que está en el caballo, ¿no? Todos los demás están ahí a pie. Entonces, ese caos que se generó tiene que ser reorganizado, ¿no? Esa libido, ¿no? Que se diseminó tiene que ser reunida. Entonces, por eso la templanza. ¿M? Además, la templanza es una energía de sanación, ¿no? Si quedamos bastante devastados después de la muerte, la templanza viene a reunir, ¿no? Y a generar de alguna manera una confianza, ¿no? Decir, bueno, mira, soltá, porque los caminos se van a ir iluminando a medida que vayas transitando, ¿no? Bueno, las 10 velas, los 10 sefirots del árbol de la vida. eh, ¿Qué más? Mucha fertilidad también, ¿no? En esta carta, fíjense las plantitas, ¿no? El verde de atrás. La mujer está haciendo, mira hacia el frente, ¿no? No mira lo que está haciendo. Fíjense la destreza, ¿no? Con la que hace las cosas, que no está mirando hacia abajo, sino que mira hacia el frente, ¿no? Como si intuyera, ¿no? Y la vestimenta sigue siendo igual que las anteriores, ¿no? Ya de blanco. Siempre de blanco, sí, sí. Siempre de blanco. Bueno, fíjense como especie de, el collar tiene como una especie de triángulo también que apunta hacia la materia, ¿no? Y hacia el trabajo que ella está haciendo. Hay una sensación como de paz, de tranquilidad, ¿no? Bueno, finalmente lo que está haciendo es reuniendo la conciencia con el inconsciente, ¿no? Lo femenino y lo masculino, ¿no? Podemos pensar también, como decíamos, de las virtudes cardinales, a la templanza como una virtud, que era muy importante también en la Edad Media, la idea de la moderación, del equilibrio, de la armonía interna, ¿no? Moderación para que no haya nada en exceso, ¿no? Porque siempre que hay exceso, ya estaríamos en el mundo del diablo, ¿no? En el exceso. Se pierde el equilibrio, ¿no? Eh, y también para que no haya un extremo por encima de otro, ¿no? Si nos volvemos muy racionales y cortamos el vínculo con el inconsciente, bueno, de alguna manera también estamos viviendo parcialmente, porque el inconsciente es parte de nosotros, parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, la idea de integrar las dos cosas, de que nada, ninguno tenga más valor que otro, ¿no? Sino encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué piensan? Es linda esta carta, ¿no? Es muy linda porque te da como paz, como tranquilidad. Ahora, les parece que sería la sombra de esta carta? Si pensáramos en una sombra, ¿no? Así más concreta. ¿No piensan que sería, por ejemplo, como tratar de encajar cosas que finalmente no se pueden reunir? Como si quieren, como una búsqueda también, como un poco le pasa a la justicia, ¿no? Como una búsqueda de lo perfecto, de lo que, bueno, quiero que encaje, ¿no? O quedarme eternamente, lo que dijimos antes, ¿no? Quedarme eternamente en este estado y no pasar al siguiente, ¿no? Estar siempre sanando, 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 muy metida para adentro, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor victimizándose también, justificando, ¿no? Bueno, me tengo que quedar acá porque todo lo que viví, bueno, pero hay que seguir evolucionando, ¿no?
¿Qué les parece? Sí, tanto por exceso como por defecto, en esta carta en exceso es creérmela demasiado también, creer que puedo, como vos decís, solucionar cualquier juego de opuestos, que puedo redirigir las situaciones y por lo otro es quedarme en un lugar que no es real, no queriendo ver qué es lo que está pasando, Claro, tal cual, negación, resistiéndome. ¿no? Así, claro. Un poco la negación de Sagitario podría ser. ¿Qué te Y parece? sí, justamente yo estaba pensando en eso, que el sagitariano no quiere ver el problema y vive en su mundo de trulalá y decir, yo no tengo nada que hacer acá Esto no es mío. y sí tiene mucho Claro, para hacer. claro, Ujú. claro. Sí, sí, sí. Sí, también un poco el ego inflado de decir, bueno, no, me baja y la certeza y esto es así y esto te tiene que juntar. Y a lo mejor no, él Claro. lo La percibe de otra esa punta de manera. Sagitario que es el exceso, creérsela demasiado, creerse Claro, que tiene todo ese Zeus, poder y ¿no? que puede con todo, sí, claro. Tal cual. Bueno, entonces, ojo con la templanza de no idealizarla, ¿no? Acá aparece en el mandala, fíjense, la unión de lo material y lo espiritual, ¿no? En ese rojo y ese azul, y atrás, ¿no? El blanco, siempre el blanco de Keter, ¿no? De la divinidad, como un verdecito, ¿no? ¿Ven ustedes? Ujú. Mm. Bueno, el verde en Cábala se asocia con Yesod, perdón, con Netzach, que es la conciencia de un otro, ¿no? Entonces podríamos decir bueno, quizás la templanza también nos trata de acercar, ¿no? A un otro, ¿no? A empezar a desarrollar un poco esa conciencia, ¿no? Y además esas ramitas que salen de lo negro de ese pozo, como el reverdecer del anigredo, venimos de la muerte y vuelve a salir lo verde. Exacto, tal Ujú. cual, la vida, ¿no? Claro, Pero ya la vida transformada, ¿no? Eh, si bien todavía tenemos que entregarnos, seguir entregados a la experiencia, hay como no, claro. no es una vez un alumno me dijo, sí, es una carta pasiva. No, no es una carta pasiva. Es una carta que No, está en espera de algo nuevo, es una carta de transición, pero no es una carta pasiva, se está haciendo un trabajo, ¿no? Se está haciendo un trabajo, quizás no es alto perfil, en silencio, en introspección y demás, pero para nada es pasiva. Justamente está reuniendo los pedazos, ¿no? Bueno, y porque si no hacemos bien el trabajo, no podemos renacer en la estrella. exacto, Ese tal trabajo que cual. comenzó en el ahorcado, que tiene que hacer todo ese proceso de transformación, la muerte termina cegando todo lo que no sirve, todo lo que tiene que ir transmutándose, y lo que hace esta templanza es integrar toda esa transformación, Ujú. sanar, revisar, porque Sanarla, si no, no hay exacto, energía, claro, para lo que tal sigue. cual. Es Y una carta sí, que Sagitario Fuego necesita esa energía de la ujú, sanación para después seguir. Y el tal fuego también cual. transmuta. Y la Ujú. muerte, pensar que si no existiese este arquetipo, ¿no? Toda esa revolución que se produce en la muerte, sería tóxico, ¿no? O sea, vos pensás en un proceso de muerte, incluso en el cuerpo, ¿no? Qué sé yo, una infección y viene el médico y te saca, ¿no? Tejido, ese tejido se reconstruye, pero necesitamos reconstruirlo, porque si dejamos así que a la marchanta que se den las cosas, el cuerpo tiene esa sabiduría, ¿no? De poder reconstituirse. Y la templanza es eso, es la capacidad de reconstituirse, ¿no? De ir limpiando el terreno, ¿no? Para que no sea tóxico, porque si arrastramos esas toxinas, después, como decís vos, no se va a poder hacer un trabajo de purificación, ¿no? En la estrella, Ujú. en el sol y demás. Igual todavía quedan muchos desafíos, ¿no? Queda- Nos queda el Todavía falta señor en lo el medio, peor, sí. ¿viste? Bueno, Uno bueno, se quiere entonces, saltar a la estrella sí, para no no, pasar por las no, otras para que dos. nos falte el diablo, la torre. Bueno, entonces, eh, estas palabritas que él las relaciona con el signo de Sagitario, ¿no? Por eso pone filosofía, empatía, caridad,
Bueno, la experimentación que es propia de esto de la alquimia, ¿no? Y en sombra él lo relaciona con aspiraciones irreflexivas, muy de Sagitario, ¿no? Y la ambición, ¿no? Ujú. Claro, el buscar esas verdades, ¿no? Sin medir nada, ¿no? Bueno, hasta aquí lo teórico. Entonces estamos, como les decía, ya terminamos, ¿va? La segunda etapa, ¿no? De este camino, donde ven cómo la experiencia se vuelve más humana, más material, y ya después, en la tercera etapa, nos vamos a encontrar con más dificultades, porque, como decíamos, nos falta el diablo, la torre, la luna, ¿no? Que es el momento más crucial para ir a las últimas tres cartas que tienen que ver con la iluminación, ¿no? El sol en sí mismo, el juicio, ¿no? La resurrección y el mundo. Bueno, hasta aquí el teórico. Voy a dejar de compartir. Bueno, perdón, ¿alguien quiera comentar algo de la templanza? O ya terminamos. Ya estamos, ¿no? Ujú. Bueno, ya que nos queda un rato todavía, ¿quieren empezar a hacer alguna práctica? ¿Mm? Sí, cómo no. ¿Hacemos otra práctica? Dale. Bueno, podemos hacer una práctica sencilla con la cruz, no la cruz celta, que es larguísima, sino con 5 cartas, ¿no? La cruz, o sea, las 4 cartas y una carta en el medio que sería como el significador. Esa carta en el medio, que es el significador, podemos trabajarla o con tarot o con algún oráculo. No les digo en este caso, les digo para ustedes, ¿no? Generalmente lo que se puede hacer, es lo que yo hago y hacen algunos de mis alumnos, es si tenés un oráculo, por ejemplo, yo trabajo mucho con el oráculo del héroe, del camino del héroe, no sé si lo conocen, pero cualquiera que a ustedes les sirva, o de acuerdo a la pregunta también, ¿no? Eh, Podés trabajar con distintos oráculos. Entonces, la persona saca una carta de este oráculo, la pones en el medio y no la das vuelta hasta el final. Y entonces haces toda la lectura y después develás, ¿no? La que está en el medio. Si no, se puede hacer con el tarot, no hay ningún problema. Y la del medio es como un poco en el caso del oráculo es un poco la que cierra, ¿no? La Ujú. interpretación. Y si trabajas con tarot, por ejemplo, es el significador, ¿no? La carta más importante, la del medio, la que te da la clave, ¿ok? Claro, como el consejo. Ujú. Claro, exacto. Como, sí, sí, el consejo, la clave, el resumen, ¿no? Podemos, eh, lo que a ustedes les sirva. Entonces, Pero en la Oráculo, que cruz, es otro mazo de cartas, no entiendo. claro, por ejemplo, los que hacen lecturas muchas veces trabajan con oráculos, ¿no? Que son como, Sí. no es tarot, así con el sistema, ¿no? De marcas mayores y menores, sino que son, eh, ¿cómo explicarte? A Como ver, las Silvina, runas, por ayúdame. ejemplo. Claro, Yo como las trabajo bastante con las runas, runas. exacto, como Sí, las sí. runas o como, bueno, cartas que tienen mensajes, ¿no? Por ejemplo, este que trabajo yo, que es el del Yo Camino tengo del uno que se Héroe. llama el oráculo de Pitia también, que está ¿Cómo se llama? basado en las diosas griegas, el oráculo de Pitia. Claro, con diosas Que tiene solo griegas, 33 cartas y que cada una exacto. está basada en un mito griego y te da un aspecto de ese mito también. Son como También. respuestas a determinada situación de cómo, en qué situación me tendría que poner o cómo, con qué energía me tengo que quedar. Ujú. Qué arquetipo podés invitar, Claro. ¿no? A tu vida, o bueno, Mm. eh, yo trabajo con ese, con el oráculo del Camino del Héroe, trabajo con Hécate también, el oráculo de Hécate. A ese no lo Cuando conozco. está muy bueno porque Mirá que lo anoto. sí, después se los paso si quieren, les paso una foto. Sí, es Ah, buenísimo. el Camino de Hécate se llama. Es de la editorial de Oscar Abeo, o sea que tenés el librito traducido al español. Y está muy Ajá. bueno, son 64 cartas. Y está bueno porque el autor es especialista en Hécate, el que hizo el mazo.
Y entonces te trae todas las caras de Hécate, ¿viste? Hécate sola, deambulando por la tierra, todas las distintas facetas de Hécate aparecen y sirve para trabajo de sombra, ¿no? Cuando uno quiere sacar a la Claro. profundidad algo, está bueno. Y después el otro que uso es este que te digo del viaje del héroe, que es, bueno, del camino del héroe, que está muy bueno, lo recomiendo absolutamente. Al principio me parecía como medio básico, les digo la verdad. Y después cuando lo empecé a usar, así con lectura, no, te digo, es como que va al hueso y es como que todo lo que hablaste, sacás la carta y Sí. es como, ¡pum!, viste ahí. Y bueno, es el camino del héroe en hecho oráculo. ¿Mm? Es de Graciela Craparulo, sí, Craparulo, que tiene uno de diosas también. Bueno, entonces, la carta, la lectura de las cuatro es de dónde partís, el punto de partida sería como, imagínense las dos líneas, ¿no? Las dos líneas de la cruz. Punto de partida y punto de llegada, o sea, cuáles son las perspectivas futuras. La carta de abajo de la cruz, o sea, el extremo de abajo, sería la parte inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que no estoy viendo de esta situación, ¿no? Que está muy en mi inconsciente, que tengo que develar. Y la parte de arriba, o sea, el extremo superior de la cruz, Ujú. lo consciente, ¿no? Esa es una manera, por ejemplo. Igual los extremos de la cruz ustedes lo pueden armar ustedes, ¿no? Pasado y futuro, qué sé yo, no sé. eh, Se puede modificar, o sea, no es que es algo fijo, ¿no? Incluso podés Inconsciente no, arriba y inconsciente. claro, la conciencia está arriba y el inconsciente está abajo. Y derecha, Eh, izquierda. sí, y de derecha sería el pasado, digamos, el antecedente de la situación, de dónde surge el punto de partida y las potencialidades, ¿no? En lo futuro, lo que se puede lograr, en fin. O podés no poner nada. Yo tengo alumnos que me dicen, no, a mí me condiciona. Yo saco y veo. Y armo como una narrativa con las cuatro cartas. Punto, está muy bien. O sea, estos son guías nada más. Después cada uno como lo que le surja. Eh, Llega un momento que ya te olvidás del significado, te vas guiando por la imagen, por lo que te va bajando, ¿no? Por el diálogo con la persona, o sea, pero bueno, para el principio sirve tener como más estructura, ¿no? Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Una lectura de alguien, de algún voluntario? ¿Quieren alguien ficticio? ¿Qué les parece? ¿Ficticio hacemos? ¿Mm? Bueno, bueno, ¿y qué podría ser? ¿Qué temática? ¿Qué les parece? ¿Un tema de trabajo? ¿Un tema de pareja? ¿Un, un tema de cambio en la vida? Por ejemplo, ayer atendí a una mujer que la echaron después de 13 años de estar en una empresa, una situación así, y Ujú. tiene que replantear su vida, ¿no? Y tiene una edad que no es como para que le lluevan los trabajos, por ejemplo. Podríamos pensar Ujú. en, ¿qué más? No sé, lo que quieran, chicos. Sí, podría ser porque ese es un caso concreto, entonces Dale, como que miramos dale, por ahí. dale, yo les puedo ir también pasando. ¿Alguien que se Sí, ofrezca a hacer la lectura? O si no la hago yo, como quieran. sí, yo no tengo problema, tengo el mazo. Bueno, dale. Del punto de partida sale justamente el loco, el de llegada a la justicia, en el inconsciente los amantes
En el consciente, la muerte. Y la quinta, ¿querés que la saque con una Dale. runa o que la saco con este? No, Dale. no, voy con las dos, si querés. Dale. Bueno, Así de paso vemos lo la que es un torre en oráculo. el medio, la Perfecto. torre. ¿Cuál era el punto de partida, Silvina? Y salió la Gus. ¿Cómo se llama? Es la La Gus. luna, ¿no? ¿Puede ser? Sí, la que tiene que ver con lo acuático, Con lo exactamente, la Gus. acuático. Sí. ¿Y el de llegada? El de Después, llegada a la justicia. El loco ¿podés y la sacar una justicia, foto, Silvina? ¿Podés sí, sacar cómo una no. foto y mandarla al grupo? Así la Sí, vemos. sí, ahí la saco. Dale. Mirá que las estoy ordenando porque las tenía arriba del cuaderno y se iba Dale. de todo. Tranqui, tranqui, tenemos tiempo. Acá. Listo, ya la mandé. Buenísimo. Bueno, ¿qué es lo primero así que les llama la atención? Como que hay dos cartas que tienen que ver con inicio y cierre y dos que tienen que ver con tomar decisiones. Ujú. Entonces, si tuviéramos a esta señora enfrente, ¿qué le podríamos decir? A ver, con esta lectura. Ella viene y te plantea esto, ¿no? Tengo 55 años, me quedé sin trabajo, 13 años trabajando en comercio exterior, me echaron como un perro. Y bueno, es Es bastante lo que ella lógico que ella cuenta, ¿no? sienta que está en la situación del loco, en la situación que no sabe para dónde ir, que se le movió todo, que se le cambió La torre, absolutamente ¿no? todo. También en el Claro, medio. y la torre que es eso, es revisar que evidentemente había cosas ahí que ya no iban más, porque encima tiene la muerte, tanto la muerte Claro, como la torre, dice, hay estructuras que eran viejas, que ya no sé qué, por ahí se sentía cómoda, como decimos, uno se puede resistir a todo ese tipo de cosas, pero hay un momento en que la vida te dice, basta, eso no va más, tal tenés cual. que reestructurar, Bueno, tenés que ella rehacer. dijo tal cual lo que decís vos. Estaba cómoda, Y claro, estaba cansada, eh, o sea, más que cansada, aburrida, esa fue la palabra, pero estaba muy cómoda. Y no se la vio venir, porque fíjate la torre, ¿no? Es algo que claro, no, que si bien en digamos, en el fondo lo sabía, ¿no? Estaba cómoda, no era consciente, ¿no? No era consciente. Fíjate que en la parte inconsciente, ¿no? Está la elección, ¿no? claro, sí, sí. Y la zona de confort, ¿no? Y en su conciencia hoy aparece la muerte. Quiere decir que, bueno, ella ya, una vez recuperada un poco del shock, en el fondo sabe, es consciente, que eso viene muerto hace mucho tiempo, ¿no? No es de ahora. Ahora se generó la situación, que es un poco esto Exactamente. de la idea de la torre, ¿no? O sea, sí, el evento es traumático, aparece de la nada y lo que sea, pero en definitiva nada es de la
la noche a la mañana. Es difícil que algo se No, por supuesto. suceda de la noche a la mañana. Es un proceso, ¿no? Y acá se ve claramente. ¿Y qué le podemos decir? A ver, de sus perspectivas futuras, la justicia, con la justicia ahí. Y primero que nada que tiene que equilibrarse, no dejarse desbordar por toda la situación, porque tanto la muerte como la torre, como el loco son cartas bien desequilibrantes, cartas que no me dejan hacer un lugar seguro. Y la justicia dice, bueno, hacerse cargo de lo que sucedió hasta acá, revisar, empezar a tomar decisiones, poner en el platillo lo que tengo, lo que perdí, Ujú, cómo hago. ¿No es cierto? Ahí aplicar mente, aplicar tal cual, tranquilidad, aplicar discernimiento que tiene con la espada, empezar a totalmente. usar esa No, me parte impresiona porque racional. parece para ella la lectura, porque justamente lo que apareció fue esto, ¿no? Eh, que tenía tendencia, parecía, bueno, muchos arcanos menores que tenían que ver con las espadas, ¿no? El 8, el 9 de Ajá, espadas, ya no me acuerdo. Eh, y justamente, ¿no? El consejo, entre comillas, era tratar de estar lo más mental posible, ¿no? Lo más fría posible, porque todo el discurso era la victimización, ¿no? O sea, 13 años de mi vida, los tiré, me estafaron, ¿no? Toda una cosa de estar regodeándose en todo ese drama, en lugar de, y eso fuga energía, ¿no? O sea, como, bueno, claro, eh, no entres ahí a esos lugares, ¿no? Ponete firme, reordenate, pero desde un lugar mental, ¿no? claro. Y hacerse cargo del destino de uno mismo, es lo que dice también la justicia. No Tal delegar en cual. los otros, no, Ujú. que las Empoderate, decisiones y el ¿no? futuro, y exactamente, está ahí, está ¿Y en qué el le podríamos, sentarse, bueno, y hacerse claro, cargo y de mirarla de frente. Esta mirar de justicia mira de frente. frente, tal cual, no tiene miedo, ¿no? No es cobarde, No. no se esconde, ¿no? ¿Y qué podríamos decirle justamente de la justicia en relación a este trabajo donde fue despedida? ¿Qué le podríamos preguntar? Porque es llamativo, ¿no? Y, La despidieron y aparece la justicia, ¿qué piensan? y si hubo alguna indemnización, si tuvo Ujú, algún recupero con respecto a eso, si hay un juicio con respecto a la empresa. exacto, exacto. Ujú, Sí, está haciendo con abogados una demanda, ¿no? claro. Los pasos, digamos, el seclo, no sé, después que vendrá la demanda. Eh, sí, tal cual. Sí, sí, es impresionante, pero te juro que parece para ella. Ujú. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? A ver, ¿algo más? ¿Qué viene después de la torre, si pensáramos así, en esos términos, ¿no? La estrella, La justamente, lo que estrella, hablábamos hoy, exacto, justamente. tal cual, Ujú. tal cual. Bueno, Sí, la y si uno posibilidad, toma ¿no? la runa que pusimos enfrente de la torre, justamente la torre, todo este fuego, y la runa es una runa de agua, Ujú, apaga tal ese cual. fuego, amansa. El Ujú, lema de la bus es fluyo, en mí se refleja la armonía del universo. Y eso exacto, justamente toma la armonía que hay en esta toma de decisiones con la justicia, que tiene que haber armonía, esto del fluir, de no estancarse en el pasado, de no quedarse en la pérdida, de no quedarse en la victimización, sino que fluir con los cambios de la vida. Me parece que va justo sobre esta totalmente. torre, que bueno, este cambio tenía que ser para que mi vida fluya hacia otro lado. Ujú. ¿M? Hacia un lugar más auténtico, ¿no? Porque la estrella Claro, es dice, desde el océano de la Lagos surgen las acciones correctas que conducen con el fluir de los acontecimientos. perfecto, Es el otro lema. claro, Entonces fluir, es como que encaja justo, sí, sí. Yo por tal eso cual. generalmente siempre una sesión la termino con la runa, porque es como que da el consejo Sí, final, hace la totalmente. síntesis. Sí, es como Sí, que sí, cierra, ¿no? Cierra, hace un resumen, aporta. A mí sí. me parece re interesante también trabajar con oráculos porque
Por esto, ¿no? Porque le da como en la lectura, en una lectura concreta y en un final también, ¿no? Lo puedes usar. Si no lo Sí, usaste en la lectura concreta, dices, bueno, a ver un mensaje final y sacas claro, yo siempre una carta. cierro con una runa como mensaje final, como síntesis, sí. Como síntesis, tal Ya cual. sea de lo astrológico o de tarot, cierro con una runa. Ujú, sí. Ujú. Bueno, esta es una lectura, sí, una lectura como la de la pirámide. Son lecturas para preguntas, ¿viste? Bastante concreta, directa. Puedes hacer estas asociaciones entre el pasado, el presente, el futuro, lo que la persona ve, ¿no? Ve claramente lo que le cuesta ver. Entonces, sirven Sí, para eso, inclusive a partir de ahí se podrían hacer como una ampliación de ver, bueno, si uno lo mira como un juicio, porque ya hay un juicio, ver qué carta claro, acompaña esa justicia, es decir, se puede ir ampliando de acuerdo a las dudas que ella tenga o cómo se planta en determinada situación. tal cual, tal cual. ¿Vimos con ustedes el tablero? ¿La lectura del No, tablero? No. Bueno, no. vamos a aprovechar este caso si quieren, o vemos otro, y vamos al tablero. ¿Qué les parece? El tablero son 9 cartas. 3, 3 y 3. Como en el caso de esta, en la carta del medio, de la segunda hilera, es la carta más importante, ¿no? Y también son importantes los extremos. Entonces, hagamos así, no busquemos un caso particular. Alguien viene a tu consulta y vos le haces un panorama general de su vida. A ver qué sale. ¿M? Ay, yo me ofrezco si me la quieren hacer a mí, Dale. a ver quién me la ¿Alguien quiere tiene tirar. el mazo? Yo estoy en un momento de cambios y de consejo, así que Dale. me vendría bien. ¿Tienen el mazo o lo busco yo? Yo tengo. ¿Vos lo tenés? Dale. Sí. Hago como ¿Empiezo de arriba Como o de vos abajo? quieras, decidí vos. Son 3 hileras. Lo importante es que son 3 hileras de 3 cartas. Son 9 en total. 3 arriba, 3 en el medio y 3 abajo. Bueno, arriba a la izquierda, una carta que no conozco. Pero los mayores vamos a usar, ¿eh? ¿Está bien esta? Sí. Sí. Son los mayores. Ah, es el diablo. En el medio de arriba, el ermitaño. Eh, a la derecha arriba está ahí. El juicio, En el medio a la izquierda. la rueda, En el medio del medio. el emperador, A la la derecha en el justicia, medio. Abajo a la izquierda. el sol, Abajo en el medio. el carro, Y abajo a la derecha. la muerte. Y ahí saco la foto. Dale.
¿Yo? ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, esta lectura, bueno, es para ser mezclada, ¿no? Con menores y mayores. Acá como todavía no Claro, accedimos a los menores, sí. hay como mucha presencia, ¿no? De arquetipos. Pero bueno, veamos cómo podemos ir leyendo. ¿Qué es lo primero? Vuelvo a lo mismo. O sea, si tienen un pantallazo así de la lectura, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es una lectura activa, no activa? ¿O qué es lo primero hacia dónde se les va el ojo, digamos, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Como les decía, los extremos son muy importantes también, ¿eh? Y el significador, que es en la del medio. Si quieren, arranquemos por el significador, que es como una punta, ¿no? Para empezar. Sí, yo me sentía identificada con la carta del emperador, primero porque es una carta que siempre tengo de base. Yo Ajá. soy 22 y sumás mi fecha de nacimiento, y el loco y el emperador andan siempre jugando soy acuariana también, de esto de ir armando y sosteniendo, y, y tiene mucho que ver con lo que me está pasando. Un poco es el tema que yo decía, yo me estoy haciendo cargo de mi mamá, que es grande, que tiene un Alzheimer. Ujú. Entonces, bueno, eso me generó un montón de cambios en mi vida que hace que estoy buscando cómo no perder mi Tu eje. individualidad, sostener, y al mismo tiempo no perderme yo en eso y quedarme en el rol de cuidadora y no en el rol de estar viviendo, que es lo que me toca en este momento. Claro. Entonces, Eh, bueno, esto de que el diablo haya aparecido ahí al principio es lógico porque uno se siente atado, se siente manipulado, se siente encerrado en esta situación. sí. Y sin embargo, bueno, hay todas cartas que me dicen, bueno, son procesos, hay una transmutación, hay una posibilidad de ir arrancando, hay rueda, hay carro, hay sol, ¿no es cierto? No todo se va a quedar empantanado Como en el en diablo. ese diablo, va a haber transformaciones. Y bueno, el Pero, eje ¿tu mamá que dónde yo veo está? con el ¿Está con vos? emperador, ¿Está con vos en este ¿cómo? momento? ¿Tu mamá? Sí, por eso me levanto a veces porque es para abrirle a la Vive con cuidadora o vos. demás. No en la misma casa. Yo cuando empezó a tener problemas tenía un jardín atrás y Ujú. construí como una casita, y Claro. ella vive ahí. Entonces vive conmigo, pero mantenemos cierta Sí, sí. cuestión porque me moría. Si la traía a Sí, mi casa, a mí que me gusta vivir claro. sola, no, Y no estaba en tiene mis una cuidadora. posibilidades. Tiene su cuidadora. Tiene cuidadoras, sí, 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 tiene tres cuidadoras que van rotando, y yo me hago cargo del almuerzo y de todas las cosas y bueno, de coordinar todo y de la noche. Pero es una situación en la que uno está cada 2 horas, tenés que estar o abriéndole a una cuidadora o cerrando o estando por determinada que Y todo si te tiene que falta estar la muy cuidadora, relojito. te la regalo. Si me falta la cuidadora, soné, bueno, por eso te digo, es un poco esta situación de Ah, sentirme atosigada ahí como las momias estas atadas sí, así que no tienen tanta capacidad de acción, y, y bueno, y sin embargo está esto de tomarlo. Yo si miro las cartas que están rodeando al emperador,
el ermitaño, el carro, la rueda y la justicia, ¿no es cierto? Como enmarcando Ujú. a esa, son situaciones que tienen que ver con sostener, pero después también con trabajo interior, con avanzar, con ver que hay cosas que uno no puede manejar, como la rueda, que te Ujú. vienen, y bueno, y hay que bailar Claro, con ese baile. Y las tres de los costados, bueno, las cuatro de los costados que están, las tres que acompañan, digamos, al diablo, decía, eh, tienen que ver con eso también, ¿no es cierto? Esta cuestión de buscar el sí mismo, de buscar el sol, de ver cómo voy cambiando en estas situaciones, pero no quedarme atrapado en eso como la muerte, ver que hay una salida, como me dice el juicio, algo más allá, ¿no es cierto? Algo que tiene que ver. Son cartas que de mucho trabajo interno, pero en el que en definitiva tengo que sentarme como ese emperador y un poco sentir que tengo el control de mi vida, que lo puedo llevar adelante, claro. que no me pierdo en esa situación, que no Sí, me quedo sí, en tal cual. el, A mí lo que me surge es eso, como el arraigo, ¿no? O sea, toda la situación difícil, pero claro, como no perder el eje, ¿no? O sea, el emperador está en su exacto, esa trono. rueda al lado me dice no pierdas el eje y Exacto, la exacto. justicia del otro También, lado también, ¿no es cierto? también, Me están también. haciendo diciendo mantener las cuatro patitas del emperador, las cuatro estables sobre la mesa, no pierdas el eje, revisa, porque bueno, esto tiene y Es un, largo y tal cual. exactamente. Bueno, esta Ujú, lectura se puede leer como hacía Silvina, digamos. Es libre, ¿no? Pero en general ujú. se lee, o sea, en diagonal la pueden leer, por ejemplo, Diablo, Emperador y Muerte, Sí. Juicio, Emperador y Sol, o así en líneas horizontales, ¿no? Es como muy dinámica esta lectura. Acá es medio confusa porque, como les digo, como no estamos trabajando con menores, es como, viste, muy impactante Claro, yo lo tanto. primero que pensé es, digo, qué raro que no salgo en la tirada, porque uno piensa en Ah, las claro, sí, reinas o en la tal emperatriz. cual. Pero después digo, es muy difícil porque hay una emperatriz entre las 21 cartas y por ahí el mensaje Ujú, va por otro lado. Que cuando claro, tenés las 78 te da toda otra otro situación. panorama, claro, Te claro. aparecen muchas espadas o muchas copas en donde uno está parado acá. Al ser todos arcanos mayores, tenés que ir en la dinámica de cómo se miran entre ellos, cómo se Exacto. relacionan. Pero Pero bueno, vos serías te- como el emperador en un punto, ¿no? Como la persona que sí, sí, aporta la sí. Yo estructura. enseguida me Sí, situé ahí, sí. sí, sí, aportás la estructura, Porque me aportás la podría haber situado en el diablo y protección. digo, no, esa es la situación. No, Yo estoy en vos otro sos el lado. Sí, emperador, exacto, que está navegando en esa, bueno, en esa situación donde te sentís atada, donde la situación misma es, eh, digamos, como lo que decís vos, complicada, porque tenés que estar pendiente, porque si falta alguien, porque no te da libertad, ¿no? Es una situación que no, te ha quitado absolutamente. libertad. Sí, Eh, pero bueno, que en definitiva, como decís vos, es empoderarse, es no perder el eje, es no perder la alegría de vivir, ¿no? Porque aparece el niño. Eh, como sí, bueno, no dejar que esta situación también te afecte a vos, ¿no? En cualquier aspecto que sea, en lo físico, en tu trabajo, en, bueno, en tu vida, ¿no? sí, sí, Y aparece la hilera esta del medio, ¿no? El viejo, ¿no? El anciano sabio, el ermitaño, la conciencia del tiempo, la vejez, el aceptar los ciclos, ¿no? Pero tal cual. también que eso no afecte tu carro, ¿no? Tu posibilidad de seguir vos, ¿no? Eh, ampliando No, tal cual. tu vida, digamos. Porque si uno las mira como triángulo, está el juicio, está la rueda y está la muerte. Y son cartas que tienen que ver con que hay un movimiento, que no es un cierre, que no es un final, sino que tiene que ver con algo que uno puede encontrar nuevas metas, nuevas cuestiones, y que bueno, hay cosas el ermitaño, obviamente con la muerte, está una cuestión de cierre de ciclos Ujú. ahí.
que también claro, está dando vuelta. Esta conciencia de la finitud de la vida es algo que evidentemente en este momento lo tengo muy, muy en claro, ¿no claro, es y cierto? sí, Porque porque lo lógicamente te tenés enfrente. afecta, y sí. Uno em, proyecta en el otro, pero también revisa sobre uno mismo. Sobre Entonces, la es propia toda finitud, una tal situación, cual. claro, Sí, claro. sí, obvio, Entonces, son claro, todos temas que me están claro. rondando. Totalmente, totalmente. ¿Y vos Ujú. estás sola en esta situación? ¿Tenés hermanos? Tengo un solo hermano, pero vive en España, así que sí, me O sea, tengo que estás hacer cargo yo. sola. Claro, estás Sí, sola. sí, sí, sí. Por Claro, eso sí, esto sí. de identificarme con el emperador, porque tengo que llevar desde los ritmos, las cosas, hasta lo económico, hasta lo que sea, todo recae sobre una estructura y si me salgo de la estructura se va todo el cuerno. Entonces necesito tener esa estructura. Claro, aparte está en tu casa, o sea, no viven con vos, pero está en la casa de al lado, o sea, Sí, sí, está sí, sí, en tu sí, castillo de sí, alguna sí, manera, ¿no? En el castillo del exactamente, emperador. exactamente. Bueno, esta lectura es re interesante cuando viene alguien, digamos, a tu consulta y vos no sabés qué trae, ¿no? Entonces decís, bueno, le hago un Sí, tablero, entonces puedo ver cómo está posicionada, cuáles son más o menos las cuestiones que la preocupan, ¿no? Y podés ir haciendo estas asociaciones, obviamente, como les decía, con menores es más rico, porque entonces podés decir, es bueno, mucho más rico, sí. sale la sacerdotisa y sale una reina de copas, entonces ya ahí tenés una asociación, o bueno, con los números, ¿no? Eh, Ujú. entonces, bueno, es más interesante con más cartas. Pero bueno, la podés usar como eso, como un primer encuentro con alguien, ¿no? Y después vas a las preguntas, por Sí, ejemplo, para no ser la astrológica, que es muy larga, ¿no? No sé si la conocen, supongo que sí, vos seguro, Silvina, sí. ¿no? Que empezás desde todas las casas y bueno, es más compleja, ¿no? Es como que esta es más dinámica, más te pone ahí en situación. Sí, ¿Mm? sí. Así Es como que, más sencilla que la cruz celta y tenés todo un panorama. claro, y Ujú. lo ves más visualmente para las personas que son más visuales, Sí, sí. ¿viste? Que hacen estas asociaciones de imágenes entre una carta y otra, la que Ajá, está arriba, la que está abajo, cómo termina la lectura, termina en la muerte, cómo empieza, ¿no? Eh, ajá. bueno, es esto como les decía, de los extremos, cómo empieza, cómo termina, el juicio, que es el juicio, y fíjate la diferencia, ¿no? Diablo y muerte, y el otro eje es juicio y sol, ¿no? Como son Sí, sí, sí. las cosas que hay que integrar. Eh, entonces, me parece que es una lectura que está muy buena, va, por lo menos mis alumnos les encanta, la usan un montón, yo también la Sí, uso, es muy práctica, viene del sistema Lenormand, que bueno, es más predictivo, pero yo la uso con criterio evolutivo, o sea, la puedes usar con criterio nunca usé evolutivo igual. Lenormand, justo ahora me lo pedí. Ah, mira, está bueno, Sí. ¿no? Ah, debe estar bueno. No Sí, sé, todavía no me no llegó, sé. pero Ah, es no te algo llegó. que Que te siempre había estado ahí. intrigaba. Nunca las Claro, tuve ni siquiera en la mano, esas cartas, y sí, que también son oráculos, no son juego de tarot, entonces claro, quería ver. exacto. Sí, sí. Bueno, Sí, esta sí, deriva de eso, justo ¿no? las pedí. Sí, Así que bueno, chicos, hasta aquí llegamos, ya son las 12. Vimos bastante hoy, ¿eh? Y sí, sí. para la clase que viene les propongo esta consigna, siempre libre para los que quieran, no es nada obligatorio, que tomen la biografía de alguien que les guste, ¿sí? De un personaje, de un actor, de un, qué sé yo, de un escritor, el que ustedes quieran, y lo vayan relacionando con estas cartas que estamos viendo de los arcanos. Pueden sacar una carta, pueden pensar en la vida, las distintas etapas de la vida de la persona y relacionándolo con las cartas del tarot, pueden hacer el trabajo que ustedes quieran. No importa que no las hayamos visto, porque nos podemos guiar por la imagen, ¿no? Lo que nos transmite la imagen. Eh, entonces, empezar por ahí y después también lo pueden hacer para sus propias vidas, ¿no? Pero bueno, empiecen con alguien conocido. Este, Ujú. si quieren les puedo pasar un ejemplo, por ejemplo de Frida Kahlo, tengo un ejemplo para pasarles y en base a eso ustedes buscan otro personaje y lo hacen. Es como lo que decíamos hoy con Nora, ¿no? Empezar a Ujú. bajar estos arquetipos a la vida concreta, ¿no? A las distintas etapas de una vida concreta, si no queda todo ahí en el aire
Y bueno, y estas consignas sirven porque pareciera que no, pero va entrando, ¿no? Y va entrando desde un lugar no racional, ¿no? Más intuitivo y más Tal cual. imaginativo. Así que Ujú. bueno, que tengan linda Bueno, semana y después muchas gracias. seguimos, Linda ¿eh? semana Gracias a para todos. ustedes, gracias por Gracias. participar. Chao. Gracias, hasta la próxima.